La plataforma sagrada de los templos evangélicos modernos no son ningún altar. Ese es el título del estudio que daremos hoy. Hebreos 13, 9, 10 nos dice: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes los siguen. Tenemos un altar obviamente espiritual en Cristo, del cual los sacerdotes del tabernáculo del antiguo orden levítico no tienen derecho a comer. Amén. Así que jamás en el nuevo pacto hace referencia que el lugar o casa donde se reunía la iglesia del Señor tuviera altar. ¿Por qué? La respuesta es obvia: porque la iglesia descansa sobre el único y perfecto sacrificio que realizó el Señor Jesús, el cual fue consumado con su como verdadero Cordero de Dios. Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cualquier diccionario le dará el significado a la palabra altar, mis hermanos, como el lugar donde se realizaban sacrificios, es decir, con derramamiento de sangre de una víctima que es derramada en liberación o que es entregada en liberación. Y la Biblia la emplea en el mismo sentido. En el libro de Levítico, donde están las traducciones para los sacerdotes levíticos, dice en el capítulo 1:5: entonces degollará el becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. En Hebreos 9:26 se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Quién? Jesús. En Hebreos 9:27, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el sacrificio hecha una vez y para siempre. En Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Muy claro. Hebreos es muy lindo porque es muy claro. Aunque, mis amados hermanos, en las mal llamadas iglesias no existe el sacrificio de una víctima cuya sangre debería de ser derramada sobre el altar, ellos insisten en retirar hacer una ceremonia sobre un altar, porque evidentemente el sacrificio que Cristo realizó una sola vez y para siempre no les es suficiente. Así de sencillo, mis hermanos, porque Hebreos es muy, muy, muy claro. Las pocas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento al altar son alusiones al altar del templo judío del viejo sistema levítico. Y cuando en Apocalipsis mencionamos un altar, es dentro del simbolismo del libro, para indicar el verdadero símbolo que representaba el altar terrenal, señalando a Cristo y que corresponde a esa realidad en el espíritu de la obra del tabernáculo que se cumple en Cristo. Amén. No debe aún existir algún altar, porque no existen más sacrificios de sangre, debido a que el Cordero de Dios se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre. Jamás se volverá a repetir debido a su perfección, la cual fue consumado en la cruz del Calvario, mis hermanos. Es muy grave seguir hablando de un altar dentro de las casas o lugares de una reunión de iglesia cristiana.
darle nombre a una plataforma diseñada para el espectáculo religioso. Y segundo, estaríamos menospreciando el sacrificio único y perfecto que realizó nuestro Señor Jesús, el Mesías, para siempre. Si no hay otro sacrificio, no debe existir otro altar. No nos dejemos engañar. Siempre hemos de confrontar con las Escrituras para ver si esas cosas deben ser así. Eso era lo que hacían los hermanos fieles de Berea. En Hechos 17:10. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así debemos de hacer nosotros también. Esto de hacer llamados para el altar no es otra cosa que llevar a la gente a los pies de un pastor autonombrado, debido a que efectivamente no existe ningún altar en la iglesia. ¿O usted sabe cuál es el altar? En una iglesia católica podemos ver el altar también, donde colocan a un Dios con D minúscula que se metió en una harina y lo parten en dos y lo ofrecen como sacrificio en cada misa. Pero en las reuniones de la Iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, ¿ha visto alguna vez un altar naturalmente que no, porque no existe allí? O sea, nosotros en ninguna parte vemos que Pablo o nuestro Señor Jesús hayan hecho un altar y allí hayan hecho sacrificios. ¿Por qué no? Ya el último sacrificio, como lo dicen Hebreos, es nuestro Señor Jesús. Ya no hay más sacrificios, ya no tiene por qué haber altares, porque ya sabemos que los altares son para los sacrificios, no más. Cuando ustedes miren un altar, saben que eso es para sacrificios. Amén. Bueno, este ha sido el estudio de hoy. Espero pues sea de gran bendición para cada uno de ustedes, y cualquier duda, pregunta, bien puedan, estamos a su entera disposición para responder.